Bueno, voy a empezar con una oración pidiendo a nuestro Dios su dirección divina para que abra nuestros ojos, que nos dé entendimiento. Señor, en esta mañana queremos darte gracias una vez más por esta bendición que nos concedes de poder compartir las riquezas y el suministro de vida que tiene tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu, anhelamos ser bendecidos con esta palabra que nos ayuda para llegar a la meta. Tenemos una meta, Señor. Los cristianos tenemos una meta y esa meta es llegar a la madurez. Que Cristo se forme totalmente en nosotros. Señor, nuestra meta no es quedarnos en ninguna jornada. Nuestra meta es avanzar hasta llegar a tomar posesión de la tierra prometida. Gracias que por medio de la tipología, por medio de la semiótica, la ciencia que sirve para estudiar las señales y las figuras, tú nos has enseñado que es la mejor manera de entender tu palabra. Gracias porque hay una base nuevo testamentaria para estudiar tipología. Gracias que hay una base en el Nuevo Testamento para poder entender tu palabra en una forma más efectiva y de esa manera ayudar a los santos a que se desarrollen y que puedan crecer espiritualmente. Señor, estoy en tus manos y te ruego que me ayudes para poder llegar al final de estas jornadas. Estamos ya casi finalizando estas jornadas, las cuales has usado para bendecirnos y entender muchos secretos. En tu nombre precioso, Señor, te doy gracias en este día y bendigo a todos los oyentes. En tu nombre precioso. Amén. Muy bien, gracias a Dios que podemos estar en contacto. Yo no los puedo ver a ustedes, pero todos ustedes me pueden ver a mí. Esa es la maravilla de estos medios de comunicación. La técnica nos ha llevado a cosas maravillosas. Hace poquito hablaba con una hermana y me dice, hermano, fíjese que fulano no entiende, dice, no entiende lo que usted predica. Bueno, le dije, es que la realidad, hermana, es que entenderá el entendido. Así dice la Biblia, entenderá el entendido. Entonces, este asunto de la predicación, ayer mismo les decía a mis oyentes, a los hermanos, que la Biblia llega a diferentes niveles. O sea que es un libro maravilloso, por supuesto, porque imagínese usted que al explicar la Biblia, el que la recibe, o sea, el recipiente, él la recibe al grado que él está de madurez espiritual. Por eso la Biblia puede ser recibida allá del otro lado por una persona como niño, como joven, como padre o como abuelo, anciano. Depende de tu crecimiento espiritual que tú vas a recibir esta enseñanza. Ahora, a veces yo sí enseño para los niños, pero ya no estoy en esa etapa porque mis oyentes, la mayoría, son adultos espirituales. Después de estudiar casi 30, 35, 40 años la Biblia juntos, yo no puedo estarles dando caramelitos, ni puedo estarles dando asuntos rudimentarios.
sino que estoy preocupado de que seamos vencedores, estoy preocupado de que seamos cristianos desarrollados, como dice el escritor de Hebreos, debiendo ser ya maestros. A veces hay que darles a algunos lechita, pero esto haremos, dice, si en verdad el Señor lo permite. O sea que sí vamos a estar actuando muchas veces como maestros de niños, pero no es nuestra meta quedarnos como maestros de niños, sino que nuestra meta es que usted se desarrolle. Así que estoy en la jornada número 41. Disculpen a aquellos que no nos pueden entender. Quizá ustedes no están todavía calificados para escuchar esta clase de mensajes, pero eso no significa que andamos perdidos o dando manotazos al aire, sino que estamos muy preocupados de que los hermanos se desarrollen y que maduren. Amén. Saludo a todos mis hermanos en la gran República Mexicana, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en las islas, en Europa, donde quiera que Dios nos permita llegar, reciban de parte nuestra un saludo muy caluroso. Bien, llevo 2 mensajes de esta jornada 41 y me he enfocado en el punto número 1, que es observando la tierra. Me llama la atención que nuestro primer punto es observar la tierra. Ya dijimos que Dios le dijo a Moisés que subiera al monte. Hablamos de Abarín porque ese es el título de nuestra jornada. Abarín es como una cordillera, por eso se llama Montes de Abarim. Son varios montes y tenemos que relacionarnos con todos esos montes, porque en esos montes ahí está el monte Nebo. Allí en Abarim está el monte Nebo, pero aparte de eso, la parte más alta del monte Nebo se llamaba Pisga. Ya ahora no lo conocen con ese nombre, pero antiguamente se llamaba Pisga. Y fue a ese monte de Pisga, a esa cumbre de Pisga, a esa punta del monte Nebo, que Dios le dijo a Moisés que subiera. Y es más, le dijo que ahí tenía que morirse. Ahora, quiero que por favor usted ponga atención porque esa cumbre de Pisga, a donde Dios llevó a su siervo Moisés para que observara desde allí, de ese mirador, desde ese punto más alto, observara la tierra que Dios le daría por heredad. Y nos debe de llamar la atención que en ese mismo lugar de Pisga, el rey moabita Balac llevó al profeta madianita Balaam para que le maldijera al pueblo. Entonces, antes de entrar a otro punto, porque estamos ahorita estudiando la posición que Dios quiere que nosotros tengamos para poder ver. O sea que nosotros no vamos a poder ver si no estamos en ese monte elevado. Estar en un monte elevado es estar en una vida cristiana elevada, en resurrección. Note que esto no sucedió en el valle. Esto sucedió, y estoy hablando de esto porque es muy significativo. Le dije que la tipología es muy importante para nosotros los cristianos y la tipología tiene mucha base nuevo testamentaria para que nosotros la apliquemos a la interpretación correcta de la palabra de Dios. Yo le digo a usted por experiencia, después de tantos años de ser predicador y de tantos años de ser pastor, he descubierto que la mejor manera
de enseñar la Biblia es usando la tipología, la cual cubre sombras, parábolas, metáforas. Se llama semiótica. Esa es una ciencia, semiótica. Y yo he concluido que la razón por la cual muchos no usan la semiótica, no usan la tipología ni las alegorías y sombras, es porque para poder aprender a usar la semiótica se requiere de mucho esfuerzo y mucho estudio profundo de la Biblia, porque hay que saber el significado de cada palabra de la Biblia. Usted tiene que saber qué significa cada lugar, cada persona, cada color, cada número. Y eso es una tarea muy, pero muy inmensa, que solo aquel que es diligente le dan deseos de hacerlo. De otra manera es un indolente, haragán, flojo, que no desarrolla la palabra con diligencia. Entonces el indolente dice la palabra claramente en Jeremías: maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente. Yo no quiero tener maldición, hermano. La maldición es ceguera. La ceguera es maldición, la maldición es ceguera. Cuando alguien dice que no puede ver, que no puede entender, está perseguido por una maldición. Hermano, créame, cuando una persona no entiende, después de explicarle con todos los detalles la palabra de Dios, está bajo una maldición. Por eso la ceguera, la mudez, esas son maldiciones, hermano. Entonces yo quiero que por favor usted se dé cuenta que aquí en el monte Nebo, en el pico más elevado, también Dios trajo a Balaam para que bendijera al pueblo. Pero note que Balac no quería que bendijeran al pueblo. Si usted lee números 23, del 1 al 13, ahí usted va a encontrar la primera vez que Balac le dice a Balaam que maldiga al pueblo. La segunda vez se lo dice allí mismo en Números 23, versículos del 14 al 30. Y aún la tercera vez le dice que lo maldiga en el capítulo 24, versículos del 1 al 13. Si nosotros leemos todos esos versículos, que son casi unos 42 versículos o 39 versículos, si usted lee todos esos versículos, usted se va a dar cuenta que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, debido a que lo que Dios se ha decidido con nosotros, su pueblo, es bendecirnos. Fíjese que hay un problema entre los cristianos. La mayoría de cristianos no ha entendido, en realidad, no ha entendido la bendición de Dios, ni han entendido el propósito de Dios. Casi todos los cristianos tienen ese problema. Hace poquito yo hablé de teología y mi hermanito Rivera me dice que desde el momento que yo empiezo a hablar de Dios es teología, pero yo difiero un poquito con él de ese punto de vista, debido a que yo estudié teología. La teología que nos enseñan a nosotros es teología sistemática. Cuando uno va a estudiar al seminario le enseñan teología sistemática. O sea que cuando yo le digo a usted que yo no me baso en la teología para enseñar la Biblia, yo sé que no estoy equivocado. Porque la teología sistemática que nos han enseñado a nosotros vuelve a Dios un sistema, lo cual es erróneo.
Yo no puedo volver a Dios un sistema si Él es una persona. Entonces, por favor, pongan mi atención. No crean que soy un neófito en esto, por favor. Yo sé lo que estoy hablando. Por eso les dije, después de 65 años de ser cristiano, yo he abrazado la semiótica, o sea, la ciencia que estudia las figuras y las señales de la Biblia. Porque ese es el sistema que usó Pablo. Pablo no usó teología sistemática. Él usó el Antiguo Testamento como figuras para poder pegar en el centro y poder ayudar a los cristianos a entender el propósito de Dios. Yo quiero que usted sepa, con todo respeto, con todo aquel que difiere en su enseñanza conmigo, yo le digo que hay una base nuevo testamentaria para usar la tipología, pero muchos no la quieren usar. Es el mejor método para entender la Biblia. ¿Por qué muchos no entienden el propósito divino y andan en las ramas en vez de irse al tronco? Porque no usan la semiótica, no usan la tipología. Es la interpretación más elevada que existe de la palabra de Dios. Por eso yo abrazo eso, aunque me digan que soy un predicador de señales y de figuras, no me molesta en lo más mínimo. Entonces les decía que Dios es muy significativo, pues, la forma en que Él habla con nosotros. Nosotros debemos ponerle mucha atención porque Dios nos habla por medio de figuras, nos habla por medio de señales, nos habla por medio de tipología. Pablo mismo usa esas expresiones. Él dice que Adán y Eva, que Adán es figura de Cristo y que Eva es figura de la iglesia. Entonces, no hay problema en usar las figuras. Pero respecto a esta situación que estamos tratando de discernir o dilucidar o explicarla bien, estamos en el monte Abarim, que es una cordillera, pero le estoy hablando asuntos espirituales. Abarim quiere decir las tierras del más allá. O sea que Dios, para revelarle a usted y a mí, para que usted y yo podamos ver cuál es la herencia que Él nos quiere dar, nos tiene que llevar al monte Nebo y subir a la punta que es Pisga y desde allí observar cuál es la herencia. Todos sabemos que la tierra prometida es Cristo. El que me diga a mí que la tierra prometida es algo diferente, hermano, no ha entendido lo que Dios le quiere revelar. Tomar posesión de la tierra es que tú tomes posesión total de Cristo. Por eso está llena de enemigos, porque no es fácil tomar a Cristo como nuestra tierra prometida. No es fácil tomar a Cristo como nuestro sendero, nuestra manera de caminar, andar en esa tierra que fluye leche y miel. Entonces nota pues, por favor, que lo que Dios te quiere revelar, para poderlo ver, tienes que subir a Pisga. Pisga, les dije ayer que significa lo mismo que en español, pizca, un poquito, una porción. Si tú buscas el significado etimológico de pisga en hebreo es una porción, un pedacito. Así que, por favor, quiero que en este punto que voy a concluir hoy, el punto número 1, que es otear la Tierra Santa. Otear la Tierra Santa. Quizá nunca has oído esa palabra, pero la puedes consultar. Otear. Otear es ver algo desde un punto que se pueda ver en totalidad. Entonces, estamos oteando la tierra prometida, viéndola, pero nadie la va a poder ver y apreciar si no está en un mirador. Ahora, eso es importante para ti y para mí como cristianos porque el mirador es algo bien alto de donde se mira la ciudad, donde se mira la belleza del pueblo, la ubicación del pueblo. Y te decía pues que
es importante entender que a ese mismo punto subieron a maldecir. Entonces, por favor, capta la lección. Porque desde el mismo punto que Dios te muestra que tiene una herencia para ti y que esa es la tierra que vas a heredar, por supuesto que significa asunto espiritual, que estás ya casi en la puerta de heredar a Cristo. Pero no es teoría. Esto que yo te estoy hablando no es teoría ni doctrina, no es enseñanza. Esto es para que lo vivamos en la vida práctica. A estas alturas, todos nosotros, los que tenemos años de estar estudiando la Biblia juntos, estamos en la posición de que Dios nos dice, ya es tiempo que estés viviendo en resurrección. Ya es tiempo que estés viviendo, porque de otra manera, hermano, no nos vamos a graduar. ¿De qué me sirve a mí estudiar 40 años y nunca graduarme, hermano? Esto que yo te estoy hablando es para ti una realidad. Ahora, si eres niño en Cristo y por primera vez, segunda, tercera, me estás escuchando, pues te perdonamos, bienvenido a esta audiencia, pero puede ser que no encajes, puede ser que no encuentres tu lugar conmigo. ¿Sabe usted que a muchos hermanos les ha costado colocarse? Hace 20 años muchos hermanos que me ven hoy me despreciaban. Sí, se quejaban de mí, decían, el hermano Carrillo, el hermano. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? La perseverancia en mi vida cristiana les ha demostrado que soy un siervo de Dios que busca cómo agradar a Dios en una manera responsable. Que no estoy predicando por predicar, sino que estoy tratando de desafiar a muchos hermanos que están perdiendo su tiempo. Hay muchos de ustedes que están perdiendo su tiempo. Muchos de ustedes no se están dejando transformar del Señor. Muchos de ustedes no están madurando. Y me escuchan todo el tiempo y dicen, qué bonito, ay, qué precioso. Pero nunca lo abrazan, nunca lo practican, nunca lo viven. Acuérdate, si Dios no te abre tus ojos, no vas a ver por qué desde el mismo monte que se ve la herencia, se ve la maldición y la bendición. La maldición y la bendición. Por un lado, tenemos a Balac, que era un rey moabita. Él ahí vivía. Él era un rey de ahí de Moab. Estamos en el monte de Moab. Estamos en la puerta de la entrada. Son personas que allí viven. Estoy tratando de que captes lo que estoy diciendo, pero cáptalo en la vida espiritual. Allí estaba Moab. Allí estaba este profeta madianita. Lee, ¿quiénes eran los madianitas? Los madianitas le estorbaban al pueblo de Dios, pero creían en Dios. Entonces Dios tiene que abrir tus ojos, hermano, para darte cuenta que yo puedo ser para ti un tropiezo. Si yo no me cuido en mi testimonio como un siervo genuino de Dios, yo puedo ser un tropiezo para ti. Porque Balaán es la figura de los siervos que venden el mensaje. Venden el mensaje. Por un plato de lentejas, ellos cambian el mensaje. Hermano, yo me cansé. Yo me cansé de cambiar el mensaje, hermano. A mí me hizo tanto daño muchos hermanos que nunca se dejaron usar por Dios. Ellos se quedaron en puras enseñanzas almáticas. ¿Sabía usted, hermano, que hay cantidad grande de enseñanzas almáticas en el pueblo de Dios, especialmente en los pentecostales? Especialmente, yo no tengo nada contra ellos, hermano, pero yo una cosa sí sé, que como pentecostal, una iglesia pentecostal jamás será perfeccionada. Jamás. Estamos hablando como los católicos, jamás serán perfeccionados. Los presbiterianos jamás serán perfeccionados. Los bautistas jamás serán perfeccionados. ¿Por qué? ¿Qué atrevimiento, dirá usted? Si somos santos nosotros, hermano Carrillo, ¿qué te pasa? No, hermano.
las jornadas marcan claramente que el quedarse en un grupo denominacional no los va a llevar jamás a poseer a Cristo. Jamás. A mí me gusta que queden claros los asuntos, hermano. Y no me importa que si por eso no me quieren. Porque además yo no estoy aquí para que tú me quieras. Yo estoy aquí para que Dios sea agradado. Para que Dios nos dé la aprobación. Pero tampoco soy un grosero, ni soy tampoco un sangrón. Porque hay mucho predicador sangrón, hermano. Mucho yo, hermano, yo tengo amor de Cristo para todos los hermanos en Cristo. Y yo jamás los voy a despreciar porque no conocen la Escritura, sino al contrario, yo voy a buscar la manera de cómo ellos sean alumbrados. Y por supuesto, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero quiero decirte, hay muchos hermanos estancados, muchos pastores estancados, y lo más tremendo es que venden el mensaje. Venden el mensaje, hermano. ¿Qué es vender el mensaje? Balaán, hermano, en Apocalipsis. Pedro, ellos hablan fuerte de Balaán, hermano. Seguir el camino de Balaán, hermano, eso es terrible. Y la lección de hoy nos ubica, hermano. Tenemos que ubicarnos. Ubícate en el monte, hermano, ubícate. Por eso voy a entrar al punto número 2, la ubicación del monte. Vamos a mirar unos pasajes para que ustedes puedan identificar cómo el monte Nebo queda en los montes de Abarín y el Pisga queda con el Nebo. Esos nombres que están todos relacionados. Abarín, Nebo, Pisga, todos esos nombres, hermano, están relacionados. Vamos a verlo. Vamos a leer de nuevo Deuteronomio 32:49. Y hoy, ya lo habíamos leído, pero hoy vamos a volver a hablar un poquito y más adelante vamos a hablar más, pero por ahora es para identificar geográficamente esos nombres. Por eso les he dicho, vayan al mapa y en el mapa vean, ahí está el monte Nebo, ahí está Abarim, ahí está Pisga, vayan al mapita. Fíjese lo que Dios le dice a Moisés. Dios le dice a Moisés, sube a este monte Abarim, sube a este monte de Abarim al monte Nebo. Ustedes se dan cuenta que el monte Nebo estaba entre los montes de Abarim, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Entonces ahí ustedes pueden ver el monte de Abarim y el monte Nebo, que están relacionados. Amén. Gracias, hermanita secretaria Ana. Dios bendiga a mi hermana Anita. Gracias porque usted siempre se preocupa que tengamos los versículos. Pero vamos a mirar también en Números 27. Pero antes miremos el 23:14. Vamos a ver el 23:14. En el capítulo 23 aparece la primera vez que Balac le pidió a Balaán que subiera a un monte. Fue al monte Bamot. Y luego, cómo bendijo y no maldijo. Ahora lo llevo al Pisga, precisamente al Pisga. Esto está, como les dije, en Números 23:14. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares. Ahora que estemos viendo los otros versículos que vamos a analizar, se van a dar cuenta que el Pisga queda también en esa misma región del Nebo y del Abarim. Entonces dice, salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim delante de Nebo. Es decir,
no precisamente arriba, sino un poco más abajo, o sea, digamos, a los pies del monte Abarim o a la sombra del monte Abarim. Específicamente el monte Nebo, de entre los montes de Abarim. Ya mis hermanos saben lo que significa en el hebreo la palabra Abarim, las tierras del más allá. Amén. Las regiones del más allá. Ok. Cuando vimos en una jornada anterior, donde estaban entrando, llegaban a la frontera de Moab. Se recuerda de Ije Abarim, ¿verdad? Ahí está también la palabra Abarim, Ije Abarim. Ellos comenzaron a introducirse en las regiones del más allá, pero ahora cuando están en los montes de Abarim, ya están introducidos. Recuerden que en Almón Diblataim ellos vencieron y tomaron prácticamente toda la Transjordania. Ya les expliqué lo que es la Transjordania. La Transjordania se llama así porque está antes de pasar el río Jordán. Todos sabemos que para que el pueblo de Israel tomara de posesión la tierra prometida tenía que atravesar el Jordán. En el inicio de su caminata atravesaron el Mar Rojo. Pero para conquistar la tierra prometida hay que atravesar el Jordán. Noten ustedes que en el viaje del creyente por el desierto, que es pasar por este mundo, nosotros no solamente tenemos que salir de Egipto, sino que también atravesando el Mar Rojo, sino que también tenemos que entrar a la tierra prometida atravesando el río Jordán. Y antes de que el pueblo de Dios atravesara el río Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés les gustó la tierra porque era una tierra que tenía una combinación de desierto y de verdura, verde y desierto, seco y mojado. Y se dieron cuenta que era ideal para crear ganado y para siembras y todo. Y dijeron, Moisés, danos esta tierra. Ustedes saben la historia. Moisés, respetando la primogenitura de Rubén, le dijo, órale, te damos esta tierra, pero te ponemos la condición de que tienes que ayudar a tus hermanos a vencer a los enemigos que están allá dentro de la tierra. Y por eso ellos, los que tomaron posesión de la Transjordania, desde aquí de este lado iban a ayudar a guerrear y regresaban otra vez a su casa. Ok, es muy significativo eso. Si tenemos más tiempo adelante, vamos a hablar, pero ahora se colocan nada menos que a los pies del monte Abarim o del monte Nebo, como decir ellos ya están tomando posesión de Transjordania. Y es Dios, juntamente en ese monte Abarim, donde le dice a Moisés que suba. Y del monte Abarim era donde se podía tener la plena visión de lo que era poseer, y también el enemigo ubicaba desde ese monte para procurar maldecirlo. En el mismo monte el enemigo quería maldecir, pero desde el mismo monte el Señor le confirma a Moisés y le dice, mira la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, mírala al oriente y mírala al occidente. ¿Qué queremos decir con esto de que desde el mismo monte o del mismo Pisga donde Dios permite que tú veas tu heredad, desde ahí te pueden bendecir o maldecir? Significa que hay un enemigo y los enemigos que hacen que la persona no pueda ver lo que va a heredar son los predicadores que se venden para maldecir al pueblo de Dios. No vayas a creer que maldecir es decirles malas palabras al pueblo de Dios. No, es hablarles mal. Maldecir y bendecir. Bien decir es bendecir y maldecir es maldecir. Es hablar mal el mensaje. Dios ha profetizado en toda la Biblia que sus planes para el pueblo de Israel y para su iglesia son solo del bien, y por eso al principio te dije que cuando los cristianos no saben entender el propósito divino ni entienden qué es lo que Dios se ha propuesto para ellos, por eso no pueden explicar todas estas cosas. Pero cuando uno entiende, porque mira,
Aquí podríamos hablar infinidad de asuntos, entre comillas, doctrinales. Por ejemplo, tú sabes que los cristianos están divididos en dos grupos, uno que cree que la salvación se pierde y otro que cree que la salvación no se pierde. Y debido a que ellos creen esas doctrinas, ellos no tienen un acierto hacia la palabra de Dios, ellos siempre erran el blanco. Porque si Dios desde un mismo monte puede bendecir y maldecir, pero que no lo permite, fíjese pues, Balac quería que maldijeran, porque los enemigos de la iglesia les gusta maldecir. Sin embargo, Dios, por medio de Balaán, un profeta que se vendía, le dice, no, no. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad grande de no maldecir al pueblo, no mantenerlo mal informado. Por eso es que el Evangelio de Mateo dice, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor regrese lo encuentre dando alimento a tiempo, porque hay hermanos que no saben dar alimento a tiempo. ¿Qué es dar alimento a tiempo? Es que le sirvas en la mañana desayuno, a mediodía lonche y en la tarde cena. Pero ¿qué pasa con algunos? Que a medianoche están dando desayuno o viceversa. En la mañana están dando cena. Es decir, que están cambiando la palabra. No, hermano, Dios no quiere que nosotros seamos así. Y de la única manera que nosotros vamos a ser los siervos que dan el alimento a tiempo es cuando nosotros busquemos la pureza de la palabra de Dios. Fíjese, Dios se ha propuesto bendecirnos. Dios se ha propuesto bendecirnos. Si yo le enseño a un hermano que él pierde su salvación, más me vale que le explique de qué estoy hablando. Si yo le enseño a un hermano que su salvación no se pierde, más me vale que le explique qué es lo que no se pierde. Pero eso es lo que no saben explicar muchos pastores. Muchos pastores solo le enseñan a la gente que puede perder su salvación, pero no le dicen de qué están hablando. Otros le dicen, hermano, tú no puedes perder tu salvación, pero no saben de qué están hablando. Pero cuando un siervo de Dios conoce la palabra, sabe presentar el consejo completo. Pablo dijo, yo no he rehuido de daros el consejo completo. El consejo completo, hermano, es que la salvación no se pierde y que la salvación se pierde. Pero para enseñar esas dos cosas, hermano, tú tienes que ser conocedor de la Biblia, no conocedor de una denominación, no conocedor de un sistema teológico, no, mi hermano, ahí te vas a perder. Si tú verdaderamente eres un siervo de Dios, tú sabes explicarle a la iglesia qué quiere decir perder el alma. Porque eso es perder la salvación, perder el alma. Perder la salvación del alma, pues. Pero perder la salvación del alma no es que te vas a ir al lago de fuego. Perder la salvación del alma, si lo sabes explicar a la luz de la palabra, tú vas a explicarle a los hermanos que tú puedes perder tu alma. Pero tienes que decirle qué es perder el alma a la luz de las Escrituras. Yo le digo a un hermano, es que vas a perder la salvación porque no la cuidas con temor y temblor y que no sé qué, bla, bla, bla. Pero si no le explico de qué estoy hablando, hermano, ese pobre está maldito. Eso es lo que dice Pastor Erning, cursing. Blessings and cursing out of the same mouth. Wow. Yeah. Tenemos que tener mucho cuidado, porque de esta boca puede salir maldición si no tenemos cuidado. Pero Dios lo que quiere es que entiendas que es imposible que Dios quiera maldecir al pueblo. Dios quiere siempre solo bendecirlo. Él es el amén. Él es el que cumple sus promesas. Hermano, si Dios te mandó aquí a este mundo a ti como cristiano, escogido y predestinado, ¿cómo vas a enseñar otra cosa? ¿Cómo te vas a poner a enseñar que un hermano se puede ir al lago de fuego? Si tú conoces la Escritura en una forma correcta, vas a enseñarle que puede ir al lloro y al crujir de dientes.
Pero si no sabes predicar la palabra, hermano, y lo más vergonzoso es que tienes años de ser siervo y no sabes predicarla. Levántate, pero levántate con el estandarte de Dios, hermano. Levántate. Enseñemos bien la palabra, hermano. Enseñémosle a todos los hermanos cristianos. Fíjate que maldecir es recibir ganancias, cambiando el mensaje. Cualquiera de nosotros que recibe ofrendas del pueblo de Dios y no le enseña la verdad, lo está maldiciendo. Porque él está vendiendo un mensaje de maldición. Y nosotros, hermano, nosotros somos llamados para bendecir. Bendecir. Por eso es que en el Nuevo Testamento debemos de amar aún a nuestros enemigos, porque nosotros no somos enviados a maldecir, hermano. Oiga, hay cristianos del Nuevo Testamento que como no conocen la Biblia, maldicen a la gente, hermano. Entonces, mi amado hermano, mi distinguido pastor, mi distinguido siervo, si usted no sabe enseñar la Biblia, lo va a juzgar Dios. Lo va a juzgar porque usted tiene que enseñar la soberanía de Dios. Usted tiene que enseñar que los dones de Dios son irrevocables. ¿O acaso usted se atreve a decirle a uno de sus hijos porque se portó mal, de aquí en adelante ya no vas a ser mi hijo? ¿Qué, hermano? ¿Qué va a hacer él? Eso no es normal. ¿Sabe qué hace un padre cuando le dicen que su hijo está preso? Lo va a visitar a la cárcel y se pone a llorar con él. Y le dice, mijito, tanto que le he suplicado que usted se porte bien y mire las consecuencias ahora. Pero él lo ama y hasta le deja ahí unos sus centavitos, le dice para que compre sus articulitos de limpieza. Ahí le dejo $25 porque no tengo más. Hermano, Avarín, Nebo, Pisga. Entonces, yo creo que estamos entendiendo este asunto, ¿verdad? ¿Sí? Leamos otro poquito. Vamos a ver los versículos donde acontece algo. En primer lugar, pasemos a Números 21. Pasemos a Números 21. Cuando estuvimos viendo Números 21, desde el versículo 13 hasta el 35, con la excepción de la parte final del verso 18, 19 y 20, estuvimos viendo lo que aconteció a partir de Almón Diblataín. Porque en el versículo 12 dice, partieron de allí y acamparon en el valle de Zered, que era Dibón-Gad. En el 13 dice, de allí partieron, o sea, de Dibón-Gad, y acamparon al otro lado de Arnón, que es justamente donde queda Almón Diblataín. Entonces el verso 13 comienza a describir todo esto. Y fíjense en lo que dice. Por ejemplo, el versículo 10 dice partieron. El versículo 11, partiendo. El versículo 12, partieron de allí. En el 13, de allí partieron. Sin embargo, ya después en el versículo 16 dice, de allí vinieron. Y luego en el verso 18 al final, del desierto vinieron. Ahora el verbo no es partieron, sino que el verbo es vinieron. O sea, cuando partieron es cuando se mudó el campamento. Ahora ellos tenían el campamento en Almón Diblataín, pero a partir de ahí ellos iban y recorrían y tomaban posesión de la tierra, guerreaban y peleaban, pero el campamento había estado en Almón Diblataín. Después partieron de Almón Diblataín y acamparon en los montes de Avarín delante de Nebo. Pero ese movimiento de partir, es decir, establecer el campamento en una posición más avanzada, no quita que aunque el campamento tenga una sede,
haya un movimiento general. Ellos empezaron a moverse en la mera entrada de la tierra prometida. Iban y venían, iban y venían. Ya no estaban acampando de un lugar para otro. Ellos iban y venían. Ustedes recuerdan cómo ellos hasta el monte Hermón al norte estuvieron recorriendo y tomando todas esas regiones. Por eso se dice vinieron. Entonces, si ustedes ven aquí en Números 21, desde el 13 al 35, fue lo relativo a Almón Diblataim. En Números 22:1 es donde dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. O sea que no se mencionó de una manera muy específica el asunto del monte de Abarín o del monte Nebo o de Pisga. Sin embargo, sí se dejó constancia. Pero resulta que ellos llegaron y fueron tomando toda esa región. Entonces, digamos, Moisés con algunos estuvieron allí en los montes de Abarín como sede. Pero claro que muchos quedaron atrás en la Transjordania, en Galaad, en Basán, en Esbón, en todas esas regiones y movilizándose en esas regiones, pero con sede provisional en el monte de Abarín, como antes en Almón Diblataim. Entonces es muy importante. Vamos a dejar hoy por ahí y si Dios quiere, mañana vamos a entrar al tercer punto, de donde se alegoriza la historia. Tenemos que aprender a alegorizar la historia. De otra manera, no vamos a tener claros los conceptos. Así que por hoy yo te dejo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ora siempre por el hermano Carrillo. Ya llevamos 3 mensajes de los montes de Abarim. El primero que te dije es observando la tierra, oteando la tierra. El segundo es que tengas bien clara la posición del monte. Porque si no tienes bien clara la posición del monte, difícilmente que puedas entender. Y por eso el tercer punto es alegorizar la historia. Mañana vamos a entrar al tercer punto de alegorizar la historia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete con un buen saludo. Hasta la próxima.